A partir de este momento, el espacio se llena de eco. Respira, habla, escucha, mira, crea, actúa, piensa, vive, vive eco. Bienvenidos. Si aún tiene su arbolito de Navidad natural, recuerde que el carretón de la basura no se lo llevará. Mejor llévelo a un destino digno y seguro en los centros de acopio de los ayuntamientos. En Guadalajara, los sábados de enero, de 10 a 17 horas. Uno en Mariano Bárcenas 990, atrás del Parque Alcalde, Parque San Jacinto. Y los domingos en Bosque Los Colomos, por la entrada del Chaco. Y en el Parque Agua Azul, por Avenida Las Palmas. Si usted vive en Zapopan y tiene su arbolito de Navidad natural, llévelo a acopiar para hacer composta y nutrir parques y jardines de Zapopan. Sábados y domingos de enero de 10 a 17 horas en el Parque Hundido de Avenida Juan Palomar y Arias y Novelistas, y en el Vivero El Guamúchil, y de lunes a viernes de 9 a 17 horas en la Dirección de Parques y Jardines de Zapopan, Avenida Tezistán 801, así como en la Unidad Administrativa Sur Las Águilas en López Mateo Sur. En Tlajomulco también reciben su arbolito de Navidad natural. Ayude a hacerlo composta y llévelo al centro de acopio más cercano. Soriana y Chedraui Santa Fe, Soriana San Agustín, Superama El Manantial, Walmart El Palomar, Comercial Mexicana López Mateo Sur, entre otras sedes. Con su ayuda, la composta resultante ayudará al mantenimiento de las áreas verdes de Tlajomulco. En el municipio de Huachinango, el Electroacopio Jalisco inicia hoy viernes. Si usted tiene computadoras que ya no tengan reparación, teléfonos, reproductores de DVD, CD, reguladores, discos, disquetes, máquinas de escribir, cargadores, cables, entre otros aparatos electrónicos que ya no sirvan y vive en Huachinango, llévelos para darles un destino seguro, hoy viernes a la Plaza Municipal de Huachinango. Haz eco. Vive eco. Estamos en Vive Eco. Hola, Ale. Esa no es mi voz, pero es que yo empezaba a ver, le dije a Perdón. Claudia. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Vive Eco. Este viernes 16 de enero no es nada de que estamos cambiando así como la película donde se cambian la cara y la voz y etcétera. No. Mi nombre es Alejandra Alvarado y les doy la bienvenida este viernes, ya finecito de semana, viernes frío, viernes a gusto. Y el día de hoy en Vive Eco les tenemos preparado un tema muy interesante que tiene que ver con la Navidad. Si bien ya pasó, ya festejamos, ya regalamos, etcétera, el tema de hoy sigue relacionado con el consumo o los regalos que hicimos durante este periodo de festividades. Saludo con mucho gusto y agradezco a nuestro equipo de producción, Claudia Fernández, Martín Silva, Elsa Álvarez nos va a estar apoyando en las líneas, en la única línea telefónica que tenemos, que es el 3030-5350, para que usted se comunique con nosotros y nos dé su opinión, porque va a ser muy valioso saber su punto de vista acerca del tema que vamos a tocar hoy. En las redes sociales nos encuentra como Vive Eco en Facebook y en Twitter como @vive_eco. Yo le quiero mandar un saludo a mi primo Diego Méndez, que dice que hoy me puse la chamarra de perro, pero no me importa, estoy muy contenta, y pues de perros y gatos vamos a hablar el día de hoy. Y también saludo con mucho gusto hasta el otro lado del estudio, ahora sí, a mi compañera Begoña Lomelí. ¿Cómo estás? Bien, Ale, pero yo te veo muy calientita. Ay, no, la verdad sí. Pero no es que sea chamarra de perro, De como perro, si fuera de ¿no? pelo de perro, no, que es eso es lo que peluche, quiero que es decir. distinto, imagínate. Eso me quiso decir, esa chamarra es de perro, y no, de perro no, pero estoy bien calientita. De perro rosita. De perro rosa. Ale, muy bien, muchas gracias, pues ya llegamos al viernes 16 de enero, muchas gracias por sintonizarnos, y como bien dices, lo invitamos a que se quede durante esta hora, porque vamos a platicar de estos temas tan importantes como son, bueno, pues los animales que tenemos en casa, cómo los tratamos, los animales vistos como objeto y todo lo que tiene que ver con la ética con y por los animales. Así que, como ya decía Ale, nuestra línea está abierta, 3030-5350, y para que usted nos diga sus comentarios acerca de lo que usted considera que es la ética por los animales. Desafortunadamente, escuchamos noticias que tienen que ver con maltrato de los animales, videos en internet donde la gente muestra orgullosamente lo que hace con los animales a manera negativa, obviamente, pero bueno, pues queremos que usted se comunique con nosotros y nos diga qué es lo que usted piensa, en qué consiste, que es la ética por los animales. 3030-5350, y saludamos con mucho gusto a nuestra invitada, es Nelly Lucano, es maestra en filosofía y especialista en temas de ética y animales. ¿Cómo estás, Nelly? Buenos días. Muy bien, gracias, buenos días. Bienvenida a Vive Eco. Gracias. Pues nuevamente tenemos este año, el día de hoy. Mencionaba yo un poquito al inicio del programa. Me gustaría comenzar con el tema de
de los regalos de Navidad, Ujú. y de esta manera de poner como objeto a los seres vivos y tratarlos como regalo, ¿no? ¿Cómo estamos en esta cuestión de que se siguen regalando perritos, conejos, hámsters, gatos, lo que sea? Sí. Bueno, primero tendríamos que decir que lamentablemente la ética siempre se ha enfocado en temas de seres humanos, ¿sí? Es decir, ha sido humanocéntrica, ¿sí? De tal manera que la ética animal o la zoética nace apenas, estamos hablando del siglo XIX, XX, que se empiezan a tomar estos temas en serio, ¿no? Entonces, los animales de alguna manera se están viendo como cosas, como ustedes bien lo dicen, es decir, no les damos las categorías que merecen seres vivos, sintientes, con intereses, sino que los cosificamos. De tal manera que si yo le doy un puntapié a cualquier cosa, pues no siento ninguna responsabilidad moral. Pues lo mismo sucede con los animales. Cuando nosotros tenemos un animalito, lo primero que pensamos en nuestras conciencias, pues es que son cosas a nuestro servicio, propiedades nuestras. Nos pertenecen y por lo tanto podemos hacer con ellos lo que queremos, ¿no? Estas cuestiones de los regalos de Navidad, lamentablemente se han venido gestando por esta misma cuestión, ¿no? Esa es una cosa. Por otra parte, la ética animal ha venido tratando de decirnos que aparte somos especistas. El término de especismo, pues, lo han venido trabajando ya muchos filósofos y pues no es otra cosa más que solamente incluimos en nuestro círculo moral a los seres humanos y a las demás especies las excluimos, cuando el elemento relevante, pues, es el sufrimiento. Por ejemplo, nosotros hemos admitido o hemos hecho que entren en el círculo moral bebés y deficientes mentales. ¿Cuáles son las razones? Si nosotros nos ponemos a indagar, porque se pensaba que era porque eran racionales, porque eran seres hablantes, bueno, pues nos vamos dando cuenta de que ni son seres racionales ni pueden hablar, no pueden defender sus derechos. Entonces, el elemento relevante, como lo vuelvo a repetir, es el sufrimiento. Como sabemos que pueden sufrir, los hemos incluido, pero no por otra razón. Entonces nos preguntamos, ¿por qué a los animales no humanos, no? Si también tienen estas características, ¿no? Y bueno, no sé si escucharon hace poco una noticia en Argentina de una orangután que ya la hicieron sujeta a derechos. No como persona, por supuesto, pero ya es sujeta de derechos. De tal manera que ella ya tiene un estatus en el cual, como a los niños les hemos otorgado estos derechos tutelados, ella también los tiene. ¿Y por qué? Bueno, pues porque efectivamente los elementos son que puede sufrir, que puede disfrutar y que puede racionalizar, es decir, resolver problemas, lo que no pueden hacer muchos niños y muchos deficientes mentales, ¿no? Entonces, volviendo a nuestro tema de esto de los regalos de Navidad, bueno, si nosotros seguimos viendo a estos animalitos como cosas, como propiedades, pues tenemos el derecho, y más, si las leyes todavía los perciben como tales, pues tenemos el derecho y todas las amplitudes para poder hacer lo que queremos con ellos. Hacer uso de ellos. Exacto. Vamos a nuestro primer corte para seguir hablando acerca de la ética por los animales, todo lo que tiene que ver acerca de el uso, no uso, la cosificación, como ya decía Nelly Lucano, en relación a los animales. Y de ahí todo lo que se desprende, ¿no? Hasta maltrato, abandono, animales como objeto, animales como regalo. De regreso nos adentraremos en este tema tan importante, y es que pues la Navidad, los cumpleaños, aniversarios de novios, el perrito, no sé qué, te lo regalo. Bueno, pues mucho que platicar acerca de esto. 3030-5350, nuestra línea de contacto, y en Facebook nos encuentra como Vive Espacio Eco. En Twitter nos encuentra como @vive_eco. Vamos a nuestro primer corte. De regreso seguiremos hablando con Nelly Lucano. Ella es maestra en filosofía, especialista en temas de ética y animales. Vamos al corte. Haz eco. Vive eco. Eco. Vive eco. Son las 11 de la mañana con 14 minutos. Estamos en vivo en su programa de Vive Eco, pero le queremos recordar que si usted no tiene la oportunidad de sintonizarnos a esta hora, puede escuchar nuestra retransmisión a las 4 de la tarde a través del 96.3 de Guadalajara o por el 91.9 de Puerto Vallarta, esto por radio. También a las 13 horas nos puede ver a través del canal digital 25.2 de Cultura de aquí de C7 Jalisco, para que no tenga pretexto y no diga que se perdió este programa. El día de hoy nos acompaña Nelly Lucano. Ella es maestra en filosofía, especialista en temas de ética y animales, porque estamos hablando de la ética por animales. En el primer bloque comentábamos
y ella nos platicaba que normalmente escuchamos la palabra ética y pues es para humanos, pero a los animales y a cualquier otra especie que no tenga nada que ver con nosotros o que veamos inferior o que podamos domesticar, digámoslo así, no tiene ningún derecho. Sí, mira, la ética es una reflexión filosófica que trata de orientarnos en nuestros actos morales, ¿sí? Y los actos morales, pues es de un sujeto, es decir, un agente moral, como lo soy yo, con otro agente moral, ¿no? Bueno, entonces esta ética se fue ampliando poco a poco, de tal manera que primero incluimos a los hombres, es decir, hombres de cualquier raza. Existía la exclusión del esclavismo. Posteriormente vamos abriéndolo un poco más, incluimos a las mujeres, ¿no? Y ya, eso era el sexismo, ¿no? Que nos excluían. Bien, posteriormente, pues existen otras secciones o sectores como el nacionalismo, a veces la nación es primero y excluimos a los que no son de nuestra nación o nuestra etnia, ¿no? Bueno, hoy nos enfrentamos a eso, a que debemos de ampliar nuestro círculo moral para incluir a los animales no humanos. Yo hablo de animales humanos y no humanos porque no hay distinción, somos distinción en cuanto a especies, pero en cuanto a lo relevante en lo moral no somos distintos. Y bueno, para esto pues se supone que en el siglo XX, XXI hemos adquirido conocimientos en torno a los animales no humanos, ya sea por medio de la biología, la etología, que estudia el comportamiento de los animales, y bueno, vemos que aparte de que somos muy similares genéticamente, biológicamente, pues también lo somos en el comportamiento. Entonces, tenemos que ir avanzando poco a poco en esta reflexión filosófica hacia la relación que tenemos con otros animales, y bueno, un tercer elemento que a mi parecer es sumamente importante es que tenemos muchísimas, y vastas situaciones en las cuales no necesitamos utilizar a los animales, ¿sí? De tal manera que si yo quiero hacer un regalo, en este caso volvemos al tema, un regalo de un perrito, bueno, si yo sé que en casa mi niño muy probablemente no es muy consciente de los peligros y de todos los deberes que tiene con él, bueno, pues le compro un perrito de esos que ladran, pero que no necesita ni limpiarles la popó, ni darles de comer, ni nada, ¿no? Entonces sí tenemos muchas alternativas para dejar de utilizarlos, para dejar de hacerlos sufrir, inclusive para dejar de consumirlos, ¿no? En todos los ámbitos. Entonces, cuando nosotros como filósofos vamos tratando de indagar en las argumentaciones que utilizamos comúnmente, pues nos damos cuenta de que los argumentos humanocéntricos son muy débiles, porque ¿qué es lo relevante para incluir a otros animales o a otros seres en esto, ¿no? Y si vemos, pues efectivamente es el sufrimiento, el no sufrir. Y bueno, entonces decimos, ¿por qué no los incluimos? Bueno, queda ahí el apartado. Otra cosa sería que son necesarios. Bueno, no son necesarios. Los animales no humanos no son necesarios en nuestra vida. Podemos prescindir de ellos totalmente, dejarlos vivir sus vidas y vivimos perfectamente bien. Podemos decir que el desarrollo de la humanidad se ha dado gracias también a esta convivencia y no quisiera utilizar la palabra uso de los animales, pero bueno, a lo largo de los siglos los animales se han usado para acarreo, para poder arar, para poder transportarse, etcétera. Pero ya llegamos a un punto en donde sobre todo países de primer mundo, pues como para qué necesitan a los animales. Pero si hablamos en países, por ejemplo, en África, en zonas muy, muy lejanas, incluso aquí en Jalisco, ¿no? En el norte del estado, que están muy poco comunicados, que los accesos son muy complicados, bueno, pues esta ayuda de los animales para el ser humano, pues sigue siendo para su desarrollo, para su convivencia, ¿no? ¿Qué hay de esto? Claro, tenemos que ser muy claros que cuando hablamos de ética o de esta reflexión que estamos haciendo, estamos enfocándonos ahorita en las sociedades industriales capitalistas. Estas tienen todos los recursos para dejar de utilizar animales. Y, por ejemplo, tenemos estas cuestiones de que se hacen leyes, sí se hacen leyes, pero son a veces muy apresuradas porque la sociedad no está capacitada para eso. Entonces vemos todos estos eventos lamentables de perros asesinados, gatos quemados, etcétera, etcétera, porque la sociedad aún no está preparada para esto, es decir, no ha tomado una conciencia moral totalmente. Claro que hay sectores muy ilustrados que lo hacen, ¿no? El problema es ese. Entonces, cuando tú me hablas de estos lugares donde todavía se siguen utilizando animales y son necesarios,
Bueno, ahí tendríamos que valorar, hacer una valoración hasta dónde son necesarios, hasta dónde no, y evitar el sufrimiento animal lo más posible. Con esto no quiero decir, y esto que tiene que quedar muy claro, que no quiero decir que entonces podemos seguir utilizando los animales no humanos. Claro. Por supuesto que no, las condiciones materiales se pueden ir avanzando, como en las sociedades industriales capitalistas, y podemos ir cambiando esos animales que son para transporte, por ejemplo, o animales que son para consumo por otro tipo de alimentos, ¿no? Pero, pues así va avanzando esto. O sea, esto no puede cambiar de la noche a la mañana. Hay muchas posturas, a mi parecer, muy idealistas que pretenden que se den las condiciones rapidísimo en todos lugares. Eso no es posible. Realmente, como decía Marx, hay que ver las condiciones materiales que existen, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues ir tomando decisiones, ¿sí? Pero siempre orientándonos con que el objetivo final es evitar el sufrimiento animal en todo sentido, ¿no? Y en todos los lugares. Me parece que en México particularmente estamos terribles en esta materia del respeto animal y creo que nos falta muchísimo, porque si con trabajo se respetan las leyes para las personas, pues las pocas leyes que hay para proteger a los animales son prácticamente nulas, ¿no? Es necesario convertirse en un país de primer mundo para que cambie la ideología de cuántos millones de personas de un país. ¿Qué se puede hacer para ver resultados? A lo mejor a nosotros no nos va a tocar ver cómo la gente cambia su moral, su ética, pero ¿qué es lo que se tiene que hacer para hacer conciencia y para lograr un respeto? Bueno, en este caso aquí los activistas son muy importantes, todos estos movimientos activistas, porque ellos son los que van creando conciencia en la gente de a pie, ¿no? Podemos tener leyes, vuelvo a insistir, podemos tener reglamentos, y estos se van a seguir violando si la gente no toma conciencia de esto. Entonces, aquí los grupos activistas son muy, muy importantes para esto. Ahora, tú me preguntas que si por fuerza tenemos que llegar a ser un país de primer mundo, y lo que decimos primer mundo, ¿no? Sí. Pues yo creo que no, porque en el caso, por ejemplo, de Bolivia, hace más de 3, 4 años más o menos, el presidente Evo Morales, pues prohibió los circos en todo su país, circos con animales. Entonces, estamos hablando de un país que no necesariamente tiene las características de primer mundo, como se podría pensar, pero que tiene una conciencia moral alta, ¿no? Entonces no necesitamos a veces ser tan industrializados para poder respetar a otros animales no humanos. Y bueno, en el caso muy particular de México, pues necesitamos primero que también nuestros legisladores sepan qué están haciendo con estas leyes, ¿no? Porque las leyes también se malinterpretan mucho. Las leyes nos hablan de que debemos respetar a los animales no humanos, y luego dice, pero excluimos corridas de toros, charrerías, etcétera, etcétera. Entonces uno se queda, ¿qué estás entendiendo primero por el concepto animal, ¿no? Sí, y si no estás entendiendo todo, pues desde un inicio dilo. O sea, esta y otra especie. Hoy tenemos leyes en nuestro estado a favor de perros y gatos principalmente. Y bueno, inclusive los perros y gatos todavía viven una situación lamentable. Estamos hablando que en los antirrábicos todavía se siguen matando perros, y en el caso de los gatos, pues la dificultad para encontrarles hogar, y eso no me dejan mentir estas páginas de adopción, es muy difícil, ¿no? Sí. Entonces, creo que lo primero es crear conciencia y luego crear leyes, que no necesariamente se tiene que dar al revés ni a la inversa, no por tener una ley vas a hacerte más consciente. Exacto. Sí, porque yo puedo actuar moralmente correcto sin necesidad de que me van a castigar, sin pensar que me van a castigar. Pero alguien puede decir, no, es que yo me tengo que portar bien porque hay una ley, ¿no? Y se porta bien. Bueno, puede suceder. Por eso digo que no tiene que ser necesariamente una u otra, ¿no? Lo que sí me parece muy, muy importante y relevante, pues es crear esa conciencia, y puede ser a través de la educación desde los niños. Por ejemplo, estaba leyendo ayer que en Francia a los niños se les va educando en la conciencia del no sufrimiento animal, que si bien todavía es una postura bienestarista, es decir, todavía no los podemos comer y todo esto mientras vivan bien, bueno, a mi parecer es muy importante, porque entonces vas creando en el niño conciencia, y entonces si yo tengo un animalito de compañía en casa, pues ni lo voy a echar a la calle cuando ya no me guste, ni no se lo voy a regalar a otra persona, porque es parte de la familia, ¿no? Nelly, dices, educando a los niños, ¿no? Pero también hay mucha gente mayor de edad, de la segunda, de la tercera, de la cuarta edad, lo que quieras, y que vemos mucha intolerancia hacia los animales.
y hacia animales que ni siquiera, que ni te hacen daño, ni te pelan, ¿no? Ni te hacen en el mundo, pero hay gente muy intolerante, simplemente conflictos entre vecinos, porque la vecina tiene perros. Y los perros, bueno, pues se portan bien, están en su casa, les limpian, etcétera, pero tenemos estos conflictos vecinales, estos conflictos entre colonias por intolerancia hacia las mascotas, intolerancia hacia los animales. Yo creo que no necesariamente es intolerancia. Y bueno, si fuese el caso de las personas un poco mayores, estamos diciendo que estas generaciones pues ya van de salida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces lo interesante son los niños, a eso me refiero con la educación, ¿sí? Porque ellos son los que van a crear el futuro para este país o para el mundo. Y en cuanto a la intolerancia que hablas, yo creo que a veces no es tanto intolerancia, es irresponsabilidad de los otros dueños. Es decir, los dueños que dejan salir a sus perritos y estos perritos agreden gatos, agreden a otros perros, pues por supuesto que la persona que es la dueña del otro gato, del otro perro, pues se va a poner así como que yo hasta soy capaz de matar a tu perro, ¿no? O sea, dicen sí, eso, ¿no? Sí. Y, o sea, lo interesante aquí es que no alcanzan a comprender que el perro no puede decidir entre hacer una u otra cosa. El sujeto moral, agente, somos nosotros, y nosotros somos los que tenemos, como con los niños, educarlos, ¿no? Y cuando no sepamos qué hacer, bueno, nosotros hacer la acción, es decir, si yo tengo que sacar a mi perro a hacer del baño, pues lo saco con correa y lo saco con una bolsita para levantar y no tener problemas con los vecinos o con otras personas, ¿no? Creo que la intolerancia se da a partir de esta falta de incomprensión de una conciencia moral que no tenemos. Nelly, vamos a ir a nuestro segundo corte, pero ahorita regresamos. Comuníquese con nosotros y denos su opinión acerca de este tema. ¿Usted qué opina? ¿Está en pro de los derechos de los animales? ¿No le gustan los animales? Cualquiera de las dos comentarios nos es bien aceptado y lo leeremos al aire. Comuníquese al 3030-5330 o déjenos por ahí un mensajito en Facebook. Nos encuentran como Vive Eco. Vamos a nuestro segundo corte y ahorita regresamos. Haz eco. Vive eco. Que tenemos los seres humanos, los seres vivos pensantes con los animales. Y está con nosotros Nelly Lucano, ella es maestra en filosofía y especialista en temas de ética y animales. ¿Dónde empieza la ética y la moralidad con los animales? Empieza en el momento en que voy a ir a algo tan concreto como los animales, las mascotas, podemos decir, ¿no? Perros o gatos. ¿Cómo es que llega un gato o un perro a nuestra casa? ¿Cómo lo recibimos, lo queremos? ¿Somos dueños responsables? ¿Sabemos lo que implica tener una mascota en casa? ¿O solamente es como, híjole, está bonito? Está bonito, la calentura de tener un perro, la calentura de tener un gatito, ¿no? Y luego resulta que, híjole, pues ya no lo quiero porque me causa conflictos, porque me quita tiempo para sacarlo a pasear, porque me quita tiempo para darle de comer, para atenderlo. ¿Dónde empieza toda esta moralidad y esta ética, Nelly? ¿Y dónde se pierde en relación con los animales y como dueños responsables de tener animales en casa? Bueno, mira, los seres humanos nos caracterizamos por un elemento muy esencial que es la compasión, ¿sí? Somos compasivos con los otros. Y el ser compasivos con los otros, vuelvo a insistir, entre más nos descentralizamos, pues la compasión no solamente se va a dar con los que son de mi familia, ni con los que son de mi nación. Los voy abriendo, de tal manera que llega el momento en que yo puedo abrirlo y decir hasta con otros que no son de mi especie, ¿sí? Cuando yo alcanzo a tener esta compasión por los otros, es cuando yo me hago responsable de los demás, vuelvo a insistir, como lo hacemos con los niños o deficientes mentales. Hay personas que efectivamente tiran hasta sus propios hijos, ¿no? Entonces, estamos hablando ya de situaciones, pues, un poco trastornadas, donde ese nivel de compasión no se ha generado. Este tema lo ha venido trabajando mucho Jesús Mosterín, porque él habla de la ética de la compasión, y bueno, tendríamos que decir que cuando llega un animalito, hacemos esta relación de empatía con él, ¿sí? De empatía, es decir, ponerme en los zapatos del otro, como comúnmente lo decimos, ¿sí? ¿No? Si el animalito pues empieza a maullar, en el caso de un gatito, bueno, a lo mejor tiene hambre, quiere jugar, quiere ir al arenero, etcétera, etcétera, ¿no? Y me pongo en los zapatos del otro y trato de hacerlo. Esto, que quede muy claro, esto no es antropomorfismo, es decir, no estoy diciendo que yo lo haría como ser humano y estoy poniendo mis características en él. No, yo tengo que saber cuál es su comportamiento, sus intereses y necesidades de este animalito. Si yo ya las sé, bueno, pues ya voy a saber más o menos qué hacer con él, ¿no?
En el caso de estos animales que cuando creamos una empatía y son lazos muy fuertes, difícilmente los vamos a echar a la calle, difícilmente los vamos a reproducir, eso es muy importante decirlo, porque una persona que sabe la situación que están viviendo perros y gatos actualmente, es decir, una sobrepoblación, pues si es responsable no le va a permitir a su gatita tener animalitos, tener bebés, ¿no? Sufren más a veces los animales cuando les retiramos a sus cachorros. Bien, entonces, difícilmente también, como decíamos, lo va a regalar o X cosa, ¿no? Lo va a maltratar. El problema es cuando todavía tú crees, sientes en algún momento cierta empatía, cierta compasión, y lo recibes al animalito, como tú dices, una calentura, pero ¿qué va a pasar? Y entonces ahí, bueno, en algún momento o lo vas a echar arriba a la azotea, al patio, lo vas a seguir reproduciendo, no te va a importar, etcétera, etcétera. Hay muchas personas que actúan de buena fe, que son casi siempre lamentablemente rescatistas, que actúan de buena fe, pero luego son acumuladores y no se dan cuenta del problema que tienen y creen que están ayudando a los animalitos, pero no están haciendo eso. Inclusive los ponen hasta en peligro, ¿no? Su salud. De tal manera que entonces esa compasión o esa empatía pues está atrofiada, está totalmente atrofiada, está distorsionada, vamos, ¿no? Es un poco lo que podríamos decir que sucede. Los elementos son muchos, pueden ser las condiciones económicas, sociales, educativas, etcétera, etcétera, ¿no? Inclusive hasta biológicas. Si alguien que no está muy bien de su cabeza, pues puede hacer muchas cosas en contra de los animales, ¿no? Y estamos hablando de cuestiones biológicas. El principal problema, nos queda claro, radica en la falta de información, en la educación, pero ¿de dónde viene este sentimiento, no sé cómo ponerlo, de superioridad, de posesión, que en algún momento, en este momento, yo digo, ya no quiero a mi gato, ya no lo quiero, ya no quiero a mi perro, y lo voy a tirar, o lo voy a regalar, o sea, ¿cómo es posible que, no sé si tengas 6 meses con él, si tienes 1 año, si tienes 2, si tienes 3, en algún momento digas, ya no quiero a este gato, como si dices, este CD ya no me sirve y lo voy a tirar a la basura? ¿Cómo es posible que ciertas personas tengan cierta empatía o aún así tú habiendo convivido con este ser puedas decir, ya así, tal cual, ya no lo quiero? Mira, esta es una cuestión cultural. Ya habíamos hablado de que de alguna manera nos hemos comportado así con ellos, ¿sí? Desde antaño. Ha habido reflexiones filosóficas en torno a esta antiguamente, sí las ha habido, ¿no? Estábamos hablando hace rato de que Pitágoras ya se planteaba qué deberíamos de hacer con los animales. Deberíamos de comerlos, deberíamos de hacer, y bueno, él era vegetariano y decía no debemos de comerlos, ¿no? Aristóteles es un gran biólogo, podríamos decirlo, porque comienza a hacer una clasificación y empieza a entenderlos. Pero lo que mayor prevaleció, pues fue esta ética humana, ¿no? Luego con el cristianismo, pues todavía nos vamos más hacia arriba, ¿no? Porque somos creaciones divinas o de un ser divino y nos asemejamos a él, pues somos superiores y tenemos el derecho. Dentro de la misma religión cristiana ha habido también pensadores como San Francisco, que para él pues no éramos superiores, no éramos iguales a todos. Bueno, lo que te quiero decir con todo esto es que la visión que ha prevalecido más, pues es la visión humanocéntrica. Entonces, si yo ya tengo una cultura, imagínate, milenaria, atrás de mí, que me ha venido educando así, pues me comporto de tal manera, ¿no? Si a esto le aunamos que a partir del surgimiento del capitalismo surge el fetiche o la cosificación, es decir, yo puedo tener un animalito, pero no veo su sufrimiento, lo que veo un fetiche. Te voy a poner un ejemplo. Sí, un ejemplo muy sencillo. Los animales o los perros de raza son un fetiche. Me dan categoría, me dan estatus, me dan posición y me dan no sé qué tal. Te dan pedigrí a ti, no al perro. Sí, exacto. Pues es que sí. Entonces, ese es el fetiche, ¿no? Cuando nosotros creemos que esa cosa, porque es una cosa para nosotros, nos va a dar cierto prestigio, como un carro último modelo, pues nos da prestigio, ¿no? Bien, es lo mismo que sucede, pero entonces esta persona, como tú bien decías, decide en un momento, aunque ya tenga 6 meses, como lo puede tener con un carro, desecharlo y comprarse otro. O simplemente ya no me sirve, ya no lo quiero. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque, vuelvo a insistirte, no han creado esos lazos de empatía. En cambio, hay otras personas que crean lazos de empatía con perros y gatos y hacen luego una conexión con otros animales, aunque nunca los hayan visto, aunque nunca los hayan conocido, y dicen, a ver, espérate, esto que planteaba de Pitágoras, pues es algo muy similar.
dicen, a ver, si yo tengo empatía con estos animales, ¿por qué no lo tengo con otros animales si tienen las características morales que me permiten no hacerles daño? Ujú. Y entonces dejan de comérselos, dejan de vestírselos, dejan de utilizarlos en eventos, como los circos, corridas de toros, etcétera. Y bueno, se hace otra forma de actuar hacia los animales, ¿no? Y estamos hablando que entonces, diría un poco Piaget, pues nos descentralizamos tanto que incluimos a otros en nuestro círculo moral, ¿no? Ya no nada más es la especie humana, sino muchos otros. Y no nada más son perros y gatos, como sucede comúnmente, sino son todos los animales. Ujú. Porque normalmente la empatía es más por los mamíferos, ¿no? Por los que son bonitos, por los que están peluditos Carismáticos. o algo. Ajá, los más carismáticos Los que- y son por los que... Sí, mira, hay una teoría muy, muy interesante, esto de la filogenética, es decir, los que están más cercanos a nosotros, con los cuales somos empáticos, pero a veces hay muchísimos casos de personas que no tienen empatía con estos animalitos, sino con reptiles. Y bueno, ¿cómo te explicas eso, no? Sí. A veces también es una cuestión cultural, yo creo, no solamente filogenética, sino también cultural, porque pues son con los más, Con que los que hemos más tenido conviven. más cercanía, así es. Tenemos la llamada del señor Martínez, que pues parece que se sintió aludido. Para la invitada, sí es defensora de los derechos animales, no es coherente, como dijo en su comentario, sobre que las personas de la tercera edad, como que al referirse como que ellos ya van de salida. Digo, estábamos hablando en cuanto a la información, no es nada... No, yo creo que inclusive hay personas en las mismas asociaciones o en los activismos, personas de la tercera edad que están ahí, ¿no? Y son muy conscientes y por supuesto, o sea, cuando hablamos de algo no es que es la regla y lo que yo digo es verdad, no, siempre va a haber pues algunas posturas que no sean necesariamente empáticas conmigo, ¿no? Pero eso no quiere decir que entonces la verdad se ha quitado por completo, ¿no? Creo que tenemos que hacer esos matices y bueno, le agradezco al señor que haya hablado porque efectivamente quizás lo dije de una manera que estaba incluyendo a todos, ¿no? No estoy incluyendo a todos, inclusive los jóvenes, no todos somos, bueno, yo no soy tan joven. Somos, Nelly. Aún no todos están en ese canal de proteger a los animales, ¿no? El señor Isidro Espinosa, él tiene 15 años con 3 perritos, 2 de ellos ya no ven, donde quiera chocan y les tiene que dar de comer. Él quisiera saber si los perros también sufren al no ver, por supuesto, y qué tiene que hacer. Ahorita nos contestas tú, pero pues yo haría lo mismo que haría con una persona, ¿no? Si no ve, si está sufriendo, si choca, hay que darle los cuidados que le daría, sea una persona, sea una vaca, sea un perro, sea un gato. Sí, mira, sucede lo mismo que con nosotros, como tú bien dices, tenemos intereses. Y uno de nuestros intereses quizás es el ver, porque es una característica que tenemos biológica. Entonces, en el caso de los perros, si él los está tratando bien, no creo que sufran. Porque cuando tú estás con un compañero, en el caso de las personas ciegas, bueno, hubo momentos en que quizás sufrían, pero porque eran rechazados. Cuando están incluidos, no son rechazados y entonces no se sienten mal. Tú puedes ir con un ciego y estoy seguro que si le tratan bien en su casa, te va a decir... Claro. Me siento bien, o sea, y estoy desarrollando otras habilidades. Yo tuve la experiencia con un gato ciego, y vivía perfectamente bien, ¿sí? Creó otras habilidades, su olfato, tacto y otras cosas, las fue creando. Y ha vivido perfectamente bien. Entonces yo creo que no sufren si uno está al pendiente de ellos. Sufren, inclusive, aunque tengan todas sus capacidades, ¿no? Vean, escuchen y todo, y lo tengo en un patio encerrado todo el día, ¿no? Ahí sí hay sufrimiento. Vamos a nuestro último corte de regreso, seguiremos hablando de la ética por los animales, qué es lo que hacemos como seres humanos y cómo es que esta educación se ha venido dando, pues ahora sí que en las nuevas generaciones, ¿no? En los niños, los jóvenes son a lo mejor más proactivos y buscan la información no porque les llegue la información, y los adultos mayores incluso, bueno, pues hay personas muy animaleras, podemos decirle así, pero bueno, pues también ya tienen toda una vida con cierta educación, ciertos pensamientos, ciertos conceptos, bueno, pues como las diferentes generaciones pensamos en relación a la ética y esta convivencia con los animales. 3030-5350, nuestra línea de contacto. Vamos a nuestro último corte, regresamos con Nelly Lucano para seguir hablando de la ética por los animales. Haz eco, vive eco. Haz eco, vive eco.
De regreso en el último bloque de su programa Vive Eco, el día de hoy estamos hablando de ética por los animales. Nos acompaña Nelly Lucano, maestra en filosofía, especialista en temas de ética y animales. A lo largo de los primeros 3 bloques hemos estado tocando los temas, pues básicamente del trato digno a los animales, del por qué las personas tenemos cierta moral, tenemos cierta ética, unos los tenemos, otros no, y pues qué se necesita para llevar una sana convivencia. Los animales, decías Nelly, humanos, y los animales, pues, de otras especies. No humanos, así es. Tenemos la llamada de la señora María Luisa Palacios Flores, le agradecemos su llamada, se comunica desde Nueva Lázaro Cárdenas, esta colonia. Pregunta, ¿dónde puedo reportar que hay una persona que tiene unos perros encerrados y no les dan de comer? Nos da la dirección, no la vamos a decir al aire, pero aquí tenemos la dirección. Es en la colonia Las Juntas, corresponde a Tlaquepaque, suponemos que es Tlaquepaque. Pues esperemos que sea Tlaquepaque, y el teléfono para que usted se comunique y haga su denuncia es el 36007145, 36007145, o también el 33679066. Le pedimos de favor que si nos equivocamos con el municipio se comunique con nosotros y nos diga si es Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque, y le damos nuevamente el teléfono correcto. Uh-huh. Nelly, ¿se puede hablar acerca de estas relaciones con los animales en, pues es poquito maltrato nada más, o a qué le llamas maltrato? Es decir, ¿qué es lo que implica el maltrato a los animales? Maltrato es desde tenerlos en un patio, abandonados, o solamente hablamos, cuando hablamos de maltrato es estos videos terribles que vemos, ¿no? Que les dan, bueno, no quiero dar ideas, pero les dan cosas a los perros, a los gatos para que reaccionen de una manera, o ataques literalmente, etcétera. ¿Qué implica el maltrato a los animales? Que evidentemente estamos saltándonos la ética y la moralidad. No le estamos saltando, no pasando, saltando. Sí, mira, aquí es muy importante que cuando hacemos una teoría referente al no sufrimiento, tenemos que decir que cuáles son esos elementos para decir que hay o no hay sufrimiento, ¿no? ¿Existe o no existe sufrimiento? Bueno, si estamos hablando desde una ética animal un poco más comprensiva, como la que trato de proponer yo, bueno, estaré diciendo que el sufrimiento se encuentra desde el momento en que yo estoy quitándole o dejando de que un animal desarrolle sus intereses y sus necesidades. Uh-huh. De tal manera que si yo lo tengo encerrado, comentábamos hace rato, si yo lo tengo encerrado, bueno, le estoy quitando el interés de movilidad, es decir, no le permito moverse de un lugar a otro y por lo tanto, ¿ya hay sufrimiento? Sí hay sufrimiento. Ya estoy violando sus intereses, sí lo estoy haciendo, y por lo tanto sus derechos, que existe una declaración de los derechos de los animales, que es carta muerta, pero que está ahí, ella es muy clara y a mi parecer es muy, muy precisa. Y uno de esos derechos es la movilidad, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un perrito en una azotea o en un patio, ¿estoy ejerciendo violencia hacia él? Por supuesto que sí. Uh-huh. O sea, sí hay violencia. ¿Que hay diferentes grados? Estoy totalmente de acuerdo que hay diferentes grados. El problema es, vuelvo a insistir, cuando se hacen estas leyes y luego no se ponen de acuerdo para decir dónde sí hay violencia y dónde no. Uh-huh. Y te dicen, por ejemplo, en el caso de circos, cuando todavía eran legales. Uh-huh. Los circos con animales viven bien, están sanos, los ven los veterinarios constantemente y por lo tanto no hay sufrimiento. Los quieren mucho porque eso también, ¿no? Es como parte de su familia, es lo que los cirqueros expresan. Pero si entonces vamos analizando bajo esta teoría un poco más comprensiva, vuelvo a decir, uh-huh. Vemos que este animal no tiene movilidad, para empezar, que los felinos y los elefantes principalmente necesitan moverse muchísimo, recorrer grandes distancias. Esa es una. Por otra parte, les estamos privando de vivir una vida como ellos viven salvajemente, porque yo les estoy imponiendo cómo vivir, es decir, que hagan ciertos actos, que coman cierta comida, etcétera, etcétera. Uh-huh. De tal manera que sí hay sufrimiento ahí. Y bueno, aquí tendremos que hacer entonces la distinción, y las leyes lo tienen que hacer también, la distinción entre el dolor y el sufrimiento. Uh-huh. El dolor es muy evidente físicamente. Cuando yo agredo a alguien y le ocasiono alguna herida o algo por el estilo, pues le estoy ocasionando dolor. ¿Cuándo le ocasiono sufrimiento? Cuando estoy privándolo de sus intereses. Y vuelvo a insistir, esto es algo más que tiene que ver con la conciencia, uh-huh. que no es tan evidente,
pero es evidente cuando lo vemos comportalmente, es decir, cuando vemos sus comportamientos, ¿sí? Entonces yo veo que el perrito está todo arrinconado en el patio, triste, pues está sufriendo, es obvio que está sufriendo, ¿no? El caso, por ejemplo, que ahorita nos habló este señor de sus perritos ciegos, pues si sus perritos están contentos, pues no están sufriendo aunque estén ciegos. Si yo veo que el perrito empieza a ponerse triste porque no puede moverse, porque X, bueno, ahí a lo mejor sí hay sufrimiento, ¿no? Entonces sí tendríamos que tener varios elementos como para decir cuándo un animal está sufriendo y cuándo no. Un elemento, pues tendría que ser el conocimiento en torno a ellos, cuáles son sus necesidades. Otro elemento, pues tendría que ser el grado de empatía que yo alcanzo a tener con ellos, ¿no? Y por supuesto, creo que el último y el más difícil para toda la sociedad, pues es el saber que somos animales nosotros y ellos también lo son, y podemos crear estas formas de relacionarnos con ellos sin necesidad de ocasionarles ningún mal. La señora Rosa Victoria de Arboledas nos felicita por el programa que trata acerca de los derechos animales. Saludos. Y Esteban Baez de Tonalá, a él le gusta trabajar mucho con animales y quisiera saber si hay algún trabajo para cuidar animalitos. Pues trabajo como tal no, pero siempre se solicita mucho la participación de activistas, ¿no? ¿A dónde le sugerimos que asista o se comunique? Mira, yo creo que si a él le interesa ayudar a los animales, hay varias formas de ayudar. Una es en los refugios, limpiando, sacándolos a pasear, etcétera, etcétera. Y yo creo que es solamente de ponerse en contacto con ellos. Si sus ganas de ayudar a los animales es a través, no solamente de ir y limpiar y todo esto, sino hacer conciencia, pues con los grupos activistas, ¿no? Hay varios grupos, pero aquí creo que uno de los más fuertes que trabajan es Igualdad Animal. Creo que es uno de los grupos activistas que constantemente están en pro de los derechos de los animales, ¿no? Y si él se quiere poner en contacto con ellos, pues yo creo que es bienvenido. Pues Esteban Baez, seguramente en Facebook o si tienes internet, tú pones en buscador Igualdad Animal aquí en Guadalajara o Igualdad México y seguramente ahí está el dato para que te pongas en contacto con ellos y quizá ellos también te pueden informar de algún refugio o cómo puedes ser colaborador en alguno de estos lugares. Nelly ponía un ejemplo como Bolivia, hablando de que no categorizar por países en vías de desarrollo o capitalistas, primer mundo, para tener una conciencia, una ética, una moral por los animales. ¿Cómo está México? Hablabas de esta ley a nivel federal de no a los circos con animales silvestres, que eso también es una precisión, es decir, no podemos decir, cantamos victoria y ya no hay circos con animales, porque es animales silvestres, es decir, los perros pueden seguir participando en un circo, ¿no? Es un ejemplo muy chiquito, pues. ¿Cómo estamos en México? ¿Nos falta mucho? ¿Se está trabajando? ¿Por dónde tendríamos que ir para que México nos pudiéramos considerar como un país con ética, con moral hacia los animales? Mira, yo creo que lo principal es todos estos grupos que están trabajando sin necesidad de que exista una ley o X cosa, ¿no? Nosotros vamos a cambiar el mundo o a transformarlo de manera muy elemental. Si yo, no sé, alguien pues como vegetariano o vegano decide estarlo llevando a sus casas o con sus conocidos, no necesariamente tiene que existir una ley que prohíba eso para que los otros se incluyan, ¿no? Yo creo que cualquier persona que quiera ayudar a los animales no humanos lo puede hacer desde él mismo y no esperarse a que existan leyes. Claro, las leyes son importantes y por eso los grupos activistas luchan constantemente para que se den estas leyes, ¿no? Efectivamente, creo que nuestro país todavía se encuentra en pañales, por decirlo de alguna manera, porque los partidos se han ido interesando poco a poco por estos temas, las cuestiones que sean, ¿no? Ya sea por querer agarrar más votos, no importa. La cosa es de que ya están tomando un poco de interés por ellos, cosa que no pasaba años atrás, ¿no? Cosa que no estábamos viendo. Creo que la última década ha sido importante, esta última década, porque hemos visto que se prohíben en Sonora, por ejemplo, corridas de toros, cosa que a veces es bien difícil porque hay muchos intereses políticos y económicos. Yo creo que va a ser uno de los últimos pasos para decir, hemos avanzado un poco, ¿no? Voy a decir por qué. En el caso de los espectáculos, para toda la gente es más fácil despegarse de eso y decir, pues sí, que se quiten. ¿Por qué? Porque yo no me está generando un bienestar directamente.
y puedo prescindir de él. Luego, el utilizar camisas de cuero, todo eso, bueno, eso ya es un poco más difícil porque sí obtengo un beneficio a lo mejor, vuelvo a insistir, fetiche de verme bien, etcétera, etcétera, cuando hay alternativas, ya lo dije. El último, pues va a ser el día que dejemos de comer animales, ¿no? Entonces, creo que esto va a ser así como un poco más paulatino y pues estamos en eso y yo creo que ahí tenemos que entrar los legisladores, los filósofos creando teorías, porque las teorías sirven mucho. O sea, mucha gente dice, bueno, es que pensarlas y estarlas elaborando, ¿de qué nos sirve? Bueno, sirve mucho porque al momento de argumentar, uno tiene más elementos, ¿no? Y las leyes se hacen a través de esto, se hacen a través de las argumentaciones que se van dando. Entonces, sí hay mucho que hacer. Los activistas, por supuesto, yo creo que son el elemento base de todo esto, ¿no? Porque ellos, aparte, tienen los elementos de estar leyendo. Yo conozco muchos activistas que son muy ilustres, se informan, están viendo cómo hacerle, y no nada más vienen a sus programas, muchas veces los he visto, y dicen palabrería y media, no, están informados, ¿no? Entonces creo que todos estos elementos nos pueden ayudar a transformar nuestro país, pero siempre pensando que nosotros nos toca una parte, a cada uno, y bueno, ya sea haciendo programas como ustedes nos dan chance de hablar, ya sea estudiando, ya sea en el activismo como tal, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que eso es elemental en nuestro país y no esperar a que nuestras autoridades hagan todo, porque no lo van a hacer. Estamos a punto de despedirnos y la señora Connie Gutiérrez nos llama y nos dice que los animalitos de los circos no sufren tanto como los toros, pues ellos sí sufren bastante, los pican hasta que los matan y eso sí es triste. Saludos y felicidades por su programa. Ya menciona nuestra invitada, cualquier impedimento de que se lleve una vida normal o bajo los instintos de cualquier animal, pues ya implica sufrimiento. Definitivamente ya llegar a la muerte y los toros, a mí en particular me parece una aberración, pero pues el sufrimiento radica cuando estás inmiscuyéndote en la vida y evitas que se lleve a cabo pues de manera natural con otro ser, ¿verdad? Sí, yo creo que el sufrimiento no lo puedes poner es que es poquito y entonces se puede seguir haciendo. Como es poquito, está permitido. Existe. Y en el caso de los circos, sí es poquito, pero es a largo tiempo. ¿Cuántos años no está ahí el animal, no? En el caso del toro, es sufrimiento muy alto, pero es corto tiempo, media hora, 20 minutos, no lo sé. Entonces, ¿cómo puedes valorar eso, no? ¿Cómo puedes decir o justificar? Este sí es permitido porque es muy poco, pero largo, o es muy poco, pero alto, ¿no? Existe sufrimiento. Nelly, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Gracias a ustedes. Buen fin de semana. Igual Gracias. para ustedes. Gracias, Ale. Vámonos hasta el lunes. Se nos terminó el tiempo. Hasta el lunes Vive Eco a las 11 de la mañana. No se pierda la retransmisión por radio 96.3 a las 4 de la tarde. Adiós. Haz eco. Vive eco.